Y hoy es el turno del Partido Socialista. Ya nos acompaña en los estudios de la cadena SER del Buriato el portavoz en el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo, Víctor Pedrosa. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También el concejal Juanjo del Río. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Jolly, buenas tardes. Porque con ello vamos a analizar este pleno municipal ordinario, como ya les digo, celebrado el pasado 29 de mayo a las 8 de la tarde. Un pleno que comenzaba con las objeciones a las actas de las sesiones anteriores. Bueno, pues nuevamente un pleno sin contenido, solo y únicamente un punto en el orden del día. Una moción del Partido Popular camuflada como propuesta de alcaldía, algo que nos tiene acostumbrado este gobierno. Y lo malo no es que sea una moción del Partido Popular, sino que es una moción que no ha trabajado este equipo de gobierno, sino que viene de órganos superiores del PP que la han presentado en el resto de pueblos del norte de Córdoba, pero quiero recordar que en el mes de abril. Aquí ya sabe usted, van tarde. Por resumirle, señor Dávila, el gobierno de Peñarroya Pueblo Nuevo, el más caro de la historia, trabaja poco, mal y tarde. Fíjese usted en la convocatoria del Pleno, es la segunda vez consecutiva que nos citan en el Salón de Plenos de Mancomunidad. Y esto no es gracioso, no es de risa, esto es una auténtica vergüenza. Sí, incluso aquí podemos ver también, podemos observar que no solo la falta de trabajo por parte de este gobierno, sino que también algo más importante que son las ganas para trabajar por y para Peñarroya Pueblo Nuevo. Muestra de ello es el incumplimiento que llevan haciendo pues, de ese bando que mandaron a todos los vecinos y vecinas para limpiar los solares, pero ellos no se hacen responsables de limpiar lo que pertenecen al ayuntamiento. Y así nos vemos, cada 2 por 3 pues incendio por nuestro municipio. Y otro ejemplo claro que hemos podido observar son los 2 meses que ha estado apagado y averiado los semáforos de la Plaza Santa Bárbara, y lo que simplemente se soluciona con una llamada se ha trasladado a 2 meses sin ello. Uh-huh. Vamos entonces a seguir avanzando en este pleno. El segundo punto del orden del día era dar cuentas de las resoluciones de alcaldía. Sí, en el punto de objeciones a la acta, pues no hicimos ninguna objeción. Al final es el trabajo que realiza el señor secretario y algún errata puede haber, pero poco que añadir. Y en el punto de resoluciones de alcaldía, pues como siempre, el magnífico trabajo que realiza el equipo de gobierno, válgase la ironía. Y en este pleno, como novedad, no nos informaron, ni tampoco nos dieron respuesta del por qué el punto de asuntos de alcaldía no iba en el orden del día. Usted puede comprobarlo. En esta ocasión, pues ese punto no iba. Pero esto es que lo que nos encontramos tanto en los plenos, pero también en las comisiones. Y al final lo que te das cuenta es decir, bueno, pero es que lo que quieren hacer o lo que están haciendo simplemente es dejar pasar el tiempo y que se termine su tiempo de legislatura, porque es que no es normal la opacidad de este gobierno. El punto número 3 del orden del día de este pleno municipal ordinario del pasado 29 de mayo era la toma de conocimiento de concejala no adscrita. Bueno, esto es un tema que ya era conocido desde hace un tiempo por parte de la ciudadanía y solamente pues nos queda manifestar lo que hicimos en el pleno. Nos alegramos de que la extrema derecha, de que Vox abandone el ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo. Y desde luego, desde el Grupo Municipal Socialista queremos felicitar a la señora Muñoz por haber dado este paso, esta valentía, ¿no? Un paso que hay que decir que en esta ocasión ha hecho lo correcto. En esta ocasión ha hecho lo correcto, pero también dice mucho de la situación actual del gobierno, de la situación actual del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo. Sí, pero esto es una muestra del resultado de la moción de censura que sufrimos en el ayuntamiento, donde queda más que demostrado con todo lo que está pasando y con el paso del tiempo que fue más que por intereses personales y no por trabajar por nuestro municipio. El cuarto punto del orden del día era el relativo a la propuesta para la inclusión de la conexión Puente Nuevo Sierra Bollera en el cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 y reconocimiento a la labor de la Diputación de Córdoba. Bueno, pues en este punto, en la Comisión Informativa de Hacienda, unos días antes del Pleno, aprobamos una enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista con un punto sexto: instar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía al cumplimiento de sus competencias en materia de abastecimiento de agua potable y a descontaminar el agua del embalse de la Colada, apoyando siempre a los agricultores y ganaderos de la zona. Que, por cierto, hablando de contaminación, hay que recordar cómo el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, mintió en campaña electoral. Mintió aquí en Radio Peñarroya afirmando que el agua de la Colada no estaba contaminada. ¿Qué hemos visto después de las elecciones?
pues un anuncio de la Junta de Andalucía con la prohibición del baño de la Colada precisamente por la contaminación. Pero esto, perdón, pero esto es lo mismo que escuchamos cada 4 años o cada vez que al Partido Popular pues le conviene, ¿no? Promesa de cómo van a solucionar todos los problemas que hay, en este caso, por ejemplo, en nuestro municipio, problemas de la guardería, o cuando sufrimos las promesas que hicieron de recuperar las obras del ayuntamiento, o tantas promesas como han hecho como sanidad, pero al final son promesas que son incumplidas y lo más grave que es que cuando nos juntamos aquí en nuestro municipio para luchar por nuestros derechos, por lo que nos merecemos, miran hacia otro lado. Pero es que voy más allá, no solamente el Partido Popular, sino que también lo podemos observar como si Peñarroya también es prácticamente igual que el Partido Popular. Bueno, yo diría que igual que el Partido Popular, no son peores que el Partido Popular. El Partido Popular ya sabíamos quiénes eran, era un partido conservador, un partido de derecha, y hay ya pues un precedente en este ayuntamiento con su gobierno. Pero sí Peñarroya supuestamente era un partido progresista, un partido de izquierda, y hemos visto que no, y se evidencia con sus políticas. Y volviendo al punto del orden del día, desde el Grupo Municipal Socialista creemos que un asunto tan serio como el agua potable, hay que hablar con rigor, con responsabilidad y sobre todo con honestidad con nuestros vecinos y vecinas. Y la realidad es muy clara. La conexión entre La Colada y Sierra Bollera existe, funciona y permitió garantizar el abastecimiento de agua cuando esta comarca atravesaba una situación crítica y la Junta de Andalucía no actuaba. Y esto no es que lo diga yo, esto lo hemos vivido todos los vecinos de Peñarroya Nuevo, del Valle del Guadiato y del norte de Córdoba. Y conviene recordar algunas cosas que en esta moción del Partido Popular pues da la sensación que quieren borrar de forma interesada, ¿no? La obra de conexión se ejecutó por el Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, declarándose de interés general ante una situación de emergencia real. Se invirtieron más de 4,3 millones de euros de dinero público para garantizar el abastecimiento de agua en nuestra comarca cuando no había soluciones encima de la mesa. Y esto usted también lo sabe, ¿no? Y hoy pues se ha demostrado que esa infraestructura funciona. Por tanto, lo que resulta absolutamente incomprensible es que ahora se pretenda defender otra conexión que duplicaría una infraestructura ya existente con un coste muchísimo mayor y sin garantías reales de viabilidad técnica, económica ni ambiental. Es que aquí el informe o los criterios técnicos están cuando nos interesa, cuando no nos interesa no los tenemos en cuenta, ¿no? Y aquí hay una cuestión fundamental que algunos intentan ocultar, y es el problema de la conexión actual nunca ha sido la cantidad de agua. El problema ha sido la calidad de agua, y la competencia sobre la contaminación y sobre la calidad de agua corresponde a la Junta de Andalucía, como anteriormente decía. Y esto es pues lo que hace este gobierno, ¿no? Demagogia, vamos a buscar un titular para ver qué trabajo hemos hecho este mes. Y lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es asumir su responsabilidad y actuar sobre el verdadero problema, que es la depuración, el tratamiento y la potabilización del agua. Porque digo yo que si tan convencido está que la conexión con Puente Nuevo es imprescindible, pues la Junta de Andalucía tiene un camino sencillo, y es declarar interés general y ejecutar esas obras. Pero ¿por qué no hacen esto? Todos lo sabemos. Esas obras de las que estamos hablando tienen un coste desorbitado, con enormes afecciones medioambientales y muchas dificultades para obtener una declaración de impacto ambiental favorable. Y por eso prefieren pues, presentarse en el pleno de Peñarroya, en otros plenos, hacer política y, como siempre, culpar al Gobierno de España en vez de asumir sus propias competencias. Yo le pregunté a la señora Paterna, y no sé si me contestó o no, la verdad, que por qué esta propuesta de alcaldía o esta moción del Partido Popular insta al Gobierno de España y no a la Junta de Andalucía, que es la administración competente en materia de abastecimiento en alta y calidad de agua. Igualmente le preguntamos que por qué no se exige a la Junta de Andalucía que actúe contra el problema real, que es la contaminación. Le preguntamos que por qué la Diputación Provincial de Córdoba quiere adjudicar una obra que duplica una infraestructura ya existente sin contar siquiera con las autorizaciones necesarias de la Confederación Hidrográfica. Y especialmente que por qué no se plantea destinar ese enorme volumen de dinero público a construir una nueva potabilizadora moderna y de última generación en Belmé, que esto sí que resolvería definitivamente el problema de calidad de agua y garantizaría el abastecimiento en un futuro. Porque lo fácil es, pues presentamos esto al Pleno, que lo gestione quien lo quiera gestionar,
Y bueno, pues nos ponemos a jugar con el dinero público o bien con el agua como arma política. Y los responsables, señor Dávila, y a los vecinos de Peñarroya, por lo nuevo les digo, los responsables es aprovechar y mejorar la infraestructura existente, exigir a cada administración que cumpla con sus competencias y apostar por soluciones realistas, viables y útiles para los vecinos y vecinas del Valle del Guadiato y de los Pedroches. Quiero concluir este tema resumiendo, ¿no? Desde el Grupo Municipal Socialista insistimos en que la idea es muy sencilla. No se puede justificar una inversión millonaria para duplicar una infraestructura que ya existe y que ha demostrado que funciona. La conexión entre la Colada y Sierra Bollera está hecha, está operativa y permitió garantizar el abastecimiento en los momentos más difíciles de la sequía que sufrimos en esta comarca y en todo el norte de Córdoba. Por tanto, el debate debe ser otro, ¿no? Que por qué duplicamos una conducción y por qué no resolvemos el verdadero problema que existe, que es la calidad del agua. Y otro dato que hay que recordar, la obra de duplicidad salió a licitación por 11 millones de euros y finalmente se adjudicó a Jícara, una empresa, por aproximadamente 9 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad de dinero enorme. Y la pregunta es evidente, ¿no? ¿De verdad la mejor inversión es gastar más de 9 millones de euros en una infraestructura que ya existe, en duplicar una infraestructura? Porque tenemos todos claro que con esos 9 millones de euros podríamos estar hablando de construir una nueva potabilizadora en Belmez, de nueva generación, moderna, eficiente y preparada para garantizar definitivamente el agua para nuestros vecinos y vecinas. Eso sería la solución, eso atacaría a la raíz del problema y esto supondría una inversión útil y duradera para el futuro del Guadiato y los Pedroches. Sí, usted quiere. No, que pensaba que había terminado la reflexión, sí. Puede continuar sin ningún tipo de problema. Quería decirle, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a votar de forma favorable esta propuesta. ¿Y por qué no votamos favorable? Primero, porque no entendíamos ese agradecimiento a la labor de la Diputación de Córdoba, porque no han hecho nada. Y poníamos un ejemplo, ¿no? Esa inversión de 10 millones de euros para la nueva depuradora de Iznájar. Y especialmente votamos que no por la actitud chulesca, prepotente y esa falta de diálogo de la señora Paterna y del Partido Popular. Vamos a seguir avanzando en este pleno municipal ordinario del pasado mes de mayo con el quinto punto del orden del día, que es el relativo a la ejecución trimestral del primer trimestre del año 2026. Bueno, pues ahora llegamos a puntos del orden del día, que son puntos que solamente hay que dar cuenta a la oposición y hay que publicar en el portal de transparencia del ayuntamiento, que por cierto, eso no se ha hecho. Y son puntos que incorporan en el orden del día para dar la sensación de que hay puntos en el pleno, de que trabajan, pero la realidad distinta. Y es el gobierno, y en este caso la responsable de Hacienda, quien tiene que contarnos estos puntos, pero le voy a dar mi punto de vista. Por resumirle un poquito la ejecución trimestral del primer trimestre de 2026. Ingresos reconocidos, 1.700.000 euros aproximadamente. Gastos reconocidos, aproximadamente 3,8 millones de euros. ¿Vale? Esto supone una diferencia de 1,38 millones de euros más de gastos que de ingresos ejecutados en el trimestre. Es decir, en el primer trimestre del año el ayuntamiento ha comprometido y ha reconocido casi el doble de gastos que de ingresos, mientras las inversiones y subvenciones previstas apenas se han ejecutado. El primer trimestre es algo que no nos permite hacer un análisis exhaustivo de la situación, así que vamos a esperar cómo evoluciona el año. Ahora el siguiente punto es el informe de morosidad del primer trimestre. El sexto punto del orden del día es el informe de morosidad del primer trimestre también del año 2026. Bueno, pues este informe de morosidad del primer trimestre lo que dice es que la situación de pago está dentro de los límites legales. Como datos principales puedo decirles que el periodo medio de pago es de 10,88 días, que está muy bien, pero es importante destacar que es más alto que el periodo medio de pago de hace 1 año y medio cuando dejé de ser alcalde. Por tanto, algo están haciendo mal por parte de la responsable de Hacienda o los concejales de los reparos o incumplimientos legales de este gobierno, como la falta de contratos o licitaciones públicas que todos conocemos. Por destacar algún dato, han dejado
9 facturas pagadas fuera de plazo por un importe de más de 8.000 euros. Y también, por ejemplo, 26 facturas pendientes de pago, de las cuales están fuera de plazo por un importe de 11.300 euros. Y como dato que prefirió omitir la señora Paterna, se abonaron unos intereses de mora por un importe de más de 15.000 euros, que no sé por qué será. Algo que no han pagado en tiempo y forma, que quiero entender que ha sido no pagar la seguridad social de los trabajadores en plazo. Pero, señor Dávila, vecino y vecina de Peñarroya Pro Nuevo, con 15.000 euros de intereses, el ayuntamiento puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede destinar más ayuda a los colectivos, puede tapar baches en el pueblo, puede reforzar la seguridad en el municipio, puede mejorar la limpieza, puede hacer muchas cosas. Y por concluir este punto, existen facturas pagadas o algunas pendientes fuera de plazo. El ayuntamiento mantiene un periodo medio de pago de unos 11 días, por lo que cumple la normativa sobre morosidad. Y esto nuevamente no es un logro precisamente de la señora Paterna y su equipo de gobierno, sino del equipo de trabajadores y trabajadoras de los departamentos de intervención y tesorería del ayuntamiento. Y ahora sí pasamos al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, también relativo a estos asuntos que estamos tratando. El séptimo punto es la liquidación del presupuesto del año anterior, de 2025. Bueno, pues este punto, que ha llegado un poco tarde al Pleno, pues lo que dice es que las cuentas están saneadas y que cumplen con todas las reglas fiscales, pero la principal crítica que le podemos hacer desde la oposición es la escasa ejecución del presupuesto y el elevado volumen de créditos sin utilizar y de derechos de difícil cobro. Esto no lo digo yo, eso lo dice el informe de intervención. Por explicarlo un poco mejor, un crédito presupuestario es el dinero que el ayuntamiento reserva para gastar en una finalidad concreta. Por ejemplo, en obras, en servicios, en personal, en fiestas, en subvenciones. Y en 2025 el presupuesto definitivo de gasto era aproximadamente 14,65 millones de euros, pero las obligaciones reconocidas, el gasto realmente comprometido y ejecutado fueron en torno a 10.300.000 euros. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que han dejado sin ejecutar, han dejado sin gastar 4,36 millones de euros. Y esto, señor Dávila, puede significar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, obras o inversiones previstas que no han llegado a realizarse, subvenciones o proyectos que se han retrasado, presupuestos inflados respecto a la capacidad real de ejecución, y esto ya lo denunciamos en el pleno de los presupuestos del mes de julio, que habíamos visto a priori unos ingresos ficticios de más de 213.000 euros. Por ejemplo, más de 94.000 euros de ingresos inflados en el IBI urbano, que suponía la construcción de aproximadamente 300 nuevas casas, que no lo hemos visto, más de 45.000 euros por impuestos de circulación, que supondría 450 nuevos coches en el municipio, que tampoco lo hemos visto, ingresos por cursos de natación. El año pasado no hubo cursos de natación, pues también lo presupuestaron. Más de 20.000 euros del canon del matadero, cuando sabemos que el del matadero no paga nada y que el contrato está incumplido. El canon de la velita lo presupuestaron 20.000 euros cuando se adjudicó por 12.000 euros. Fíjese usted cómo inflan los presupuestos. O luego las partidas especiales del señor Medina de ingresos, ¿no? 40.000 euros por la venta de solares. No han vendido ningún solar. Y todo esto es lo que vimos desde la oposición, desde el Grupo Socialista, antes de aprobar el presupuesto. Imagínese usted después de no ejecutarlo bien. Y esto no es un problema de falta de dinero, sino de capacidad de gestión y de ejecución. Porque por mucho que mañana nos cuenten aquí, este equipo de gobierno no trabaja nada de nada. Y lo poco que hace, lo hace mal, muy mal. Y sobre los derechos de difícil o imposible cobro, 1.600.000 euros son cantidades que el ayuntamiento tiene derecho a recibir porque ha emitido impuestos, tasas, multas o alguna factura, pero esos importes posiblemente no son recuperables. La intervención del ayuntamiento considera que cerca de 1.600.000 euros tienen una probabilidad muy baja de cobrarse. Y antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero felicitar y agradecer el trabajo de todos los trabajadores
del ayuntamiento en general, pero especialmente me van a permitir que felicite y agradezca el trabajo de la señora Bautista, la señora interventora del ayuntamiento. Y esto lo hago de cara a que la ciudadanía conozca la realidad, pero especialmente los empresarios y colectivos, los que han escuchado en muchas ocasiones por parte del gobierno, por parte de la señora Paterna o por parte del Partido Popular de Peñarroya Prunuevo, es que esto es culpa de la interventora, es que la interventora no me autoriza, y así una cantidad enorme de excusas que solo pone los que no tienen capacidad para gestionar el ayuntamiento de Peñarroya Prunuevo. Y desde luego esto no es nada más que una actitud de cobarde. Culpar a los demás de su propia responsabilidad es de cobarde, porque normalmente la culpa de todos los males del pueblo es la interventora. En otras ocasiones, cuando no pagan en tiempo y forma, es culpa del tesorero, o también que el secretario no firma, o que el técnico de urbanismo, o la policía local, o los jardineros que se han cargado el césped de la piscina, o el señor Pedregosa, otro de los males del pueblo, ¿no? Así que hasta las próximas elecciones municipales, hasta el año que viene, los responsables de todo lo que ocurre en este pueblo son la señora Maribí Paterna y el Partido Popular. Vamos al octavo punto de orden del día, son las 1:30 de la tarde, tenemos 31 grados en el centro de Peñarroya Prunuevo. Octavo punto del orden del día, ruegos y preguntas. Bueno, aquí lo primero hay que decir que en el pleno de abril la señora Paterna se comprometió a darnos respuesta al ruego y preguntas por escrito. En la Comisión Informativa de Hacienda, previa al pleno de mayo, insistimos mucho en recibir por escrito esas preguntas e incluso recibirlas previos al pleno, y nos manifestó que sí. Pues nada, nosotros no hemos recibido eso por parte de alcaldía, ni después del pleno, a pesar de su compromiso y nuestra insistencia. Porque si usted dice que va a dar respuesta por escrito, lo normal que dé respuesta por escrito. Pues nada, solamente la señora Paterna se puso a hablar que parecía un disco rayado, que apenas pudimos entender los miembros de la corporación. ¿Y por qué le digo esto? Porque tuve que revisar los vídeos del pleno en Infobadiato, porque el ayuntamiento tampoco se ha dignado a publicar los vídeos del pleno y a los que están obligados por ley. Pues nada, lo que le decía, no solo esto, sino que no se dignaron a contestar todas las preguntas que le hicimos el pleno de antes. Y este gobierno ha pasado de malo a los peores gestores de la historia de nuestro pueblo. Y esta señora, la señora Paterna, de mala concejala a la peor alcaldesa títere de la historia de Peñarroya Prunuevo. Y dado, pues usted ve, ¿no?, el amplio contenido del pleno, y valga de nuevo la ironía, voy a recordar las preguntas del anterior pleno y las respuestas que recibimos. Pues mire, ante la negativa de que los vecinos participen en el pleno, pues desde el Grupo Socialista decidimos darle voz a los vecinos del Antolín y precisamente al representante de ellos, Amador Expósito, presente en el pleno. Y preguntamos lo que nos trasladó este vecino, que por qué en la reunión con el defensor del pueblo se indicó que el informe técnico jurídico estaba pendiente cuando el ayuntamiento ya disponía de él, quién decidió trasladar esa información que no correspondía con la realidad, por qué en el pleno 26 de febrero de 2026, ante la pregunta del Grupo Socialista, se hizo referencia a un informe distinto sobre la calidad de aire que no tenía nada que ver con lo que estaban preguntando, si el ayuntamiento reconoce que tenía el informe técnico jurídico antes de esa fecha, si el informe establece con claridad las competencias municipales, por qué no se ha iniciado la revisión de la licencia de actividad, por qué no se ha realizado mediciones del ruido tal y como recoge ese informe, si se ha tomado la decisión de no actuar y en base a qué criterio, qué actuaciones han realizado desde el 3 de julio de 2025 hasta hoy, por qué no se han respondido al requerimiento de inactividad administrativa presentado en 20 de enero y por qué no se han atendido ninguna de las solicitudes de cita con alcaldía realizadas desde el mes de noviembre. Por ejemplo, ¿no? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta? El ayuntamiento actuará si los informes técnicos lo justifican. Durante el pleno, pues el vecino allí presente me escribió un WhatsApp y me dice: no ha contestado a ninguna de las preguntas directas que le hiciste. Así, se ha ido por las ramas sin contestar a lo preguntado. Puede usted leer el WhatsApp. Y esto último es lo que mejor resume la realidad de la señora Paterna y el PP. Y repito, se ha ido por las ramas sin contestar a los preguntados. En diciembre le preguntamos
y nos afirmó que no se estaban liquidando las plusvalías. Le volví a preguntar en el mes de abril si ya habían empezado a liquidar las plusvalías. En la ejecución del presupuesto hemos visto que no, ¿no? Pues su respuesta: se están tramitando los expedientes pendientes. ¿Cómo que se están tramitando? Si hemos visto la liquidación del presupuesto. Aquí la señora Paterna miente. Le preguntamos, que esto ya cansa preguntarle, que cuándo van a retirar las luces de Navidad, que estamos cerca de mayo, ya estamos en junio y llegará julio. Bueno, pues ¿usted sabe cuál es la respuesta? Se mantienen instaladas por recomendación técnica. No sé qué técnicos han recomendado eso. Así que nosotros le pedimos ese informe de los técnicos municipales y ya le anticipo yo que ese informe no existe, por lo que nuevamente la señora Paterna miente. Y todos entendemos, sin ser electricistas, sin ser técnicos, que no es lo ideal dejar las luces de Navidad instaladas durante todo el año y especialmente en zonas como Peñarroya y Pruebo que se superan los 40 grados en verano. ¿Vale? Le preguntamos a la señora Carreto que qué nos podía contar de la piscina municipal. La respuesta: se están realizando actuaciones para su apertura, así tal cual, sin mayor explicación y más después de lo que ocurrió el año anterior, después de haber derrochado aproximadamente 150.000 euros, que se dice pronto, y tener la piscina peor que nunca. Y lo mejor de todo, culpar a los trabajadores del ayuntamiento. Eso es lo que hacía el señor Medina y ahí está todo, ¿no? Bueno, nosotros le preguntábamos nuevamente, a petición de los empleados municipales, sobre los avances de sus prejubilaciones, que por qué estaban paralizadas, si existía alguna persecución por su parte o era algún tipo de represalia. También que el personal de los servicios urbanos, el personal de la calle, se quejaba de una discriminación respecto al resto de la plantilla del ayuntamiento. La falta de material, de herramientas o vehículos, que si ocurría algo. Igualmente, el personal municipal se queja y se quejaba de que durante más de un año están sin pasar el reconocimiento médico y sin tener su correspondiente ropa de trabajo. Mire usted la respuesta. En cuanto a materiales no es cierto. Entonces los trabajadores mienten, ¿no? Los reconocimientos médicos conforme al plazo. No, hasta que no preguntamos esto en el pleno no empezaron a hacer los reconocimientos médicos. La ropa de trabajo está en procedimiento de suministro. Falso, porque aquí se da ropa en verano y en invierno no han dado ropa. ¿Qué van a dar? ¿Van a suministrar a la ropa de invierno que hace ya 30 y tantos grados? Fíjese usted cómo esta señora miente. Bueno, pues ella afirma que todas las preguntas que hacemos son falsas y que estamos utilizando a los trabajadores municipales. Y como respuesta le dije que si tenía que elegir a quién creía, si a los trabajadores municipales, a ella, conociéndola y con los precedentes existentes, me quedaba con los trabajadores. Es más, nombré a la sección sindical de comisiones obreras, que era la sección sindical, los representantes de los trabajadores que se habían puesto en contacto con nosotros. Y aquí le digo a la señora Paterna que mañana lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas por esta afirmación, pero no a mí, a los trabajadores del ayuntamiento. De lo contrario, señor Dávila, ya le anticipo que volveremos a Radio Peñarroya con los trabajadores para esclarecer los hechos. Porque Comisiones Obreras afirma que cada vez que un trabajador, ¿vale? Cada vez que un trabajador reivindica un derecho, se le persigue, se le intenta modificar su lugar de trabajo e incluso llegan al extremo que el trabajador tiene que denunciar al ayuntamiento. Y esto, señor Dávila, no es la primera vez que pasa. Con el anterior alcalde, José Ignacio Expósito, también pasaba. Y esto es una nueva muestra de quién gobierna realmente este ayuntamiento. Estos trabajadores igualmente denuncian un agravio en el pago de la diferencia de categoría por no trabajar y no ser capaces de sacar las plazas a promoción interna tal y como recoge el convenio colectivo del ayuntamiento. Y como dicen, a algunos sí, se les paga la diferencia y a otros no. Y como decía, si la señora Paterna no se disculpa con estos trabajadores, públicamente, con Comisión Obrera, especialmente, por mentir en un pleno, Comisiones Obreras vendrá con el Grupo Socialista a contar la verdad.
existe un incumplimiento del convenio. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? El convenio recoge que las jubilaciones parciales, que los trabajadores a partir de los 61 años la pueden solicitar. Y por decirle un ejemplo, hay solicitudes desde abril de 2025 que aún no se han resuelto. Y todo esto va en perjuicio del trabajador solicitante y también de una persona de nuestro pueblo que tendría una oportunidad laboral en nuestro ayuntamiento. Una persona que dejaría de estar parado y, lo mejor de todo, ofrecería una estabilidad laboral a su familia. Y en concreto existen 4 casos de jubilaciones parciales sin tramitar en el ayuntamiento. Preguntamos en el pleno que por qué el personal municipal había realizado la mudanza de la agencia tributaria. Es sorprendente. Pues como respuesta es que el ayuntamiento solamente trasladó lo que el ayuntamiento necesitaba. Esto es pegarle la pata al balón y para adelante, nada más. Hablamos de los exteriores de la escuela infantil El Minero, lamentable, un foco de bichos, con niños y niñas allí, con bebés, y si van a hacer algo. ¿Sabe usted cuál es la respuesta? Que van a hacer una inversión de 400.000 euros. Marketing, porque yo no estoy hablando del estado en el que se encuentran las infraestructuras, estoy hablando del mantenimiento, de la suciedad que tiene. Fíjese usted, pregunté, como siempre preguntamos, por el parque periurbano, abandonado, sin mantenimiento adecuado, y que cuándo empezaba el mantenimiento. ¿Sabe usted la respuesta? Ninguna. Le pregunté al señor Medina que cómo estaba el expediente de responsabilidad patrimonial de la calle Sol, que los propietarios temen que la vivienda se venga abajo, si pensaban cumplir o no con su responsabilidad. La respuesta: continúan los trámites. Y esto es nuevamente falso porque la familia nos cuenta que no hay avance en el expediente. Lo mismo le digo, si tengo que creer a la familia o a esta alcaldesa que solo miente, pues me quedo con la familia. Preguntamos igualmente que hacía más de un mes que los vecinos se quejaban de una alcantarilla que hay entre la calle Puente y la travesía de San Rafael, que vertía agua y que provocaba muy malos olores. La respuesta: un mes después. Actuación prevista, pero no sabemos cuándo. En diciembre de 2024 aprobamos una ordenanza para regular el uso de algunos espacios municipales, como por ejemplo la sala de usos múltiples de Peñarroya. Para ello, pues los vecinos interesados tenían que pagar una tasa determinada, ¿no?, para utilizar esas instalaciones. Y nuestra pregunta le hicimos: ¿por qué se liquida a unos vecinos sí y a otros no? La respuesta: los cobros se realizan según la ordenanza, pero la realidad es bien distinta. Hay ciudadanos que pagan las tasas y hay otros que se las eximen. Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Le hablamos también de las familias afectadas por los robos de los adornos en los cementerios, precisamente más de 50 familias que se quejaban por no recibir una llamada, atención por parte del ayuntamiento, y le exigíamos una disculpa pública a la señora Paterna. Respuesta: ninguna. Preguntamos por los presupuestos de este año. La respuesta: estamos elaborándolos. Nosotros en diciembre de 2025 éramos los peores. No sabíamos gestionar el ayuntamiento. Y ellos, 6 meses después, son los mejores. ¿Usted cree que eso es coherencia? ¿Usted cree que es normal que antes de terminar el año se apruebe el presupuesto, pero no se puede aprobar el presupuesto medio año o ya al año siguiente? Coherencia de este gobierno. Coherencia. Preguntamos por la turbidez del agua, que sale en los grifos oscuras, sin respuesta. Y ya pues nos plantamos en el ruego y preguntas de este mes. Ahí no contestaron a nada, pero las voy a indicar. Estamos repasando con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Peñarroya, Pueblo Nuevo, con Víctor Pedrosa, lo que fue el pasado pleno municipal del día 29 de mayo. Las luces de Navidad que seguían ahí. Si tenían previsto adelantar la apertura de la piscina debido pues, a las altas temperaturas que teníamos durante el mes de mayo. Ni respuesta ni nada. Y hablando de altas temperaturas, hablábamos de la falta de limpieza y mantenimiento en el municipio y lo que ello provoca, ¿no? Incendios. En mayo, que sepamos, y dije en el pleno, entre 5 y 6, pero es que ahora llevamos entre 15 y 20 incendios. Y quiero recordar pues el número de incendios que se registraron el año pasado en Peñarroya Pueblo Nuevo durante el verano, más de 100. Y esto
es debidamente a la falta de prevención, a la falta de mantenimiento. Preguntamos si van a hacer algo este año para evitar estos incendios. Hablamos de la falta de limpieza y mantenimiento y desgraciadamente vemos muchos insectos, especialmente cucarachas, muchas ratas e incluso culebras, que cuando se ponía en marcha el servicio de derratización, desinfección y desinfectación, que no se estaba realizando, si planteaban reforzarlo, complementarlo con alguna medida adicional después de tantos meses sin servicio, sin respuesta. Perdón, en varios plenos hemos insistido de los errores que presentan los documentos oficiales del ayuntamiento y se molestan mucho, ¿no? Y siguen apareciendo documentos firmados por el alcalde y no por la alcaldesa. O, por ejemplo, aparecen todavía denominaciones de concejalía que existían antes en mi gobierno y ahora no. Pero lo más grave es que, y ahí va la pregunta, le decía, señora Paterna, ¿usted sabe lo que firma? ¿Usted se lee lo que firma? Porque firma doblemente un decreto que ya firmó hace 1 año y medio, lo vuelve a firmar. ¿Usted ve alguna lógica? ¿Usted ve que está trabajando si no sabe ni lo que está firmando? Hablábamos, que creo que lo mencionó Izquierda Unida también en el día de ayer, de las señales de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que han instalado un letrero que dice máximo 3 horas. ¿Y quién controla esas 3 horas? ¿Hay allí un policía o un gorrilla? ¿Hay alguien? No hay nada. Y otra pregunta, esta es más interesante, ¿no? Que ¿por qué hay personal municipal, personal fijo del ayuntamiento trabajando en la obra del Profea, en la obra del PER, por decirlo así? ¿Este año van a terminar con los plazos del PER? Me da a mí que no termina. Preguntábamos por los festivos locales, que cuándo los van a traer a los plenos, si tenían alguna previsión de la incorporación del secretario interino. Y aquí quiero pues aprovechar para trasladar la queja que hacen los vecinos de las plazas de la Ecología, Manuel de Falla, por la falta de mantenimiento en la zona. También de los vecinos de la calle Castelar, por la falta de mantenimiento en la zona jardinada, o las reivindicaciones de los vecinos de los cuarteles en materia de seguridad vial. Y quiero volver al punto de ruego y pregunta. Pues la verdad es que tuvimos un pleno en el que vimos la verdadera cara de la señora Paterna. Lejos de una señora adorable que parece que casi no le sale la voz del cuerpo, ¿se acuerda usted, no? Tenemos una señora con tintes dictatoriales, déspota, borde y maleducada, que incumple todos los reglamentos y los interpreta a su manera en función de sus intereses. Lo primero, señor Dávila, es que o miente mucho o tiene muy mala memoria. Porque si dice que nos va a dar respuesta por escrito en el siguiente pleno, lo que tiene que hacer es entregar la respuesta por escrito, porque lo único que hizo es leer, como decía, unas páginas con su respuesta. De escrito, nada, solo ella. Por otra parte, interrumpe cada vez que considera a los concejales de la oposición durante el tiempo que tienen de intervención, sin parar el tiempo de estos concejales, sin mirar a la cara a los concejales, sin mirarle a los ojos, porque, como ella dice, es la presidenta, habla cuando quiere y se hace lo que ella quiere. Señor Dávila, que existe en los plenos un trato discriminatorio, porque el funcionamiento de las sesiones plenarias debe regirse por los principios de legalidad, igualdad de trato, objetividad e imparcialidad institucional, correspondiendo a la presidenta, esta señora, a velar por el mantenimiento del orden y garantizar el correcto desarrollo de los debates plenarios conforme a lo previsto en la ley. Esta señora no puede actuar de forma distinta ante la ciudadanía asistente a los plenos ni ante los concejales, lo que evidencia un trato desigual y discriminatorio, especialmente hacia el grupo socialista y hacia mi persona. Durante el pleno de abril, le voy a recordar, una señora me insultó durante mi turno de palabra, me interrumpió de forma reiterada y alteró el funcionamiento del pleno. Y la presidenta, esta señora Paterna, la que debe velar, como decía, por el buen funcionamiento del pleno, no adoptó ninguna medida para restablecer el orden, no efectuó ninguna llamada al orden ni realizó ninguna advertencia para garantizar el normal funcionamiento de la sesión y el respeto debido a los miembros de la corporación. Y todo esto es un trato, como decía, injusto y más debido a los numerosos precedentes en nuestro ayuntamiento, en los que la presidenta sí ha intervenido frente a los asistentes al público, llegando incluso a llamar al orden, a advertir de expulsión o desalojar a los ciudadanos por conductas notablemente menos graves, tales como aplausos, comentarios aislados o cuestiones meramente accesorias relacionadas con la ubicación de la sala. La gente no puede sentarse. Bueno, pues en el último pleno un vecino solamente dijo hola, dijo buenas tardes y sin llamarlo al orden ya quería desalojar el pleno y terminó expulsándolo.
Y aquí se ve nuevamente que no somos iguales para la señora Paterna, que no está a la altura de Peñarroya Pronuevo, que no tiene proyecto ni tiene liderazgo y desde luego no tiene la capacidad para gobernar nuestro ayuntamiento. ¿Y sabe usted, señor Dávila, otra cosa? Cuando un alcalde gobierna, lo hace para todos sus vecinos y vecinas, para los que le han votado y para los que no, para los de su partido y para los de su partido rival. Y esta señora tiene que aplicarse esto que le digo doblemente, porque hay que recordar que no se presentó a unas elecciones, que no puso la cara en un cartel, que no la votó nadie, solamente unos concejales perdedores de elecciones por odio, por revancha, por intereses económicos y por intereses partidistas. Incluso, pues hoy pues me atrevo a decir que alguna concejala la engañaron, la utilizaron y después, como todos sabemos, la pusieron verde y renegaron de ella. Y lo mínimo que tiene que hacer esta alcaldesa es tener respeto por sus vecinos y vecinas, educación y trato igualitario. Fíjese usted qué educación tiene, que a un deportista de nuestro pueblo, en la entrega de premios, que resultaba como segundo y tercer clasificado en distintas categorías, lo que debería ser un honor para cualquier político con quien debería tener un mínimo de simpatía. Pues sabe usted lo que hizo, no se dignó ni a felicitarlo, ni tan solo a felicitarlo por ese logro, ni a saludarlo, a nada. ¿Y sabe usted qué tenía este deportista? Pues como castigo tenía el mismo apellido que yo. Entonces, públicamente es la imagen que dio la alcaldesa de este pueblo. Y esto es la señora Paterna, esto es el PP de Peñarroya Pueblo Nuevo, los que mienten diciendo que han intervenido el ayuntamiento cuando es falso, los que mienten diciendo que hemos derrochado dinero público cuando es falso, los que mienten diciendo que hay un plan económico financiero cuando es algo normal que ha ocurrido en la mayoría de ayuntamientos de España, por ejemplo, como ha ocurrido en el municipio cercano de Espiel, en Puente Genil o en la Diputación de Córdoba, todos gobernados por el Partido Popular. Los que están destrozando cada rincón de nuestro pueblo y los que ya no les vale porque usted no hizo esto o no hizo aquello, porque ya llevan el mismo tiempo en el gobierno que el Grupo Socialista. La señora Paterna y el Partido Popular no consiguen atraer a nuevas empresas a pesar de los incentivos del gobierno de España. No saben gestionar los recursos públicos. Porque rara es la semana que no pierden una subvención de la Diputación. ¿Sabe usted cuál han perdido ahora? Las de la acampada esta magnífica que hicieron en la piscina municipal el año pasado. Pues ahora han perdido y tienen que reintegrar ese dinero a la Diputación. A la Junta también tienen que devolver subvenciones. O al Gobierno de España. Porque ayer veía en las redes sociales del Partido Popular una publicación muy graciosa que decía: el Gobierno de España no cumple con Peñarroya. Las ayudas estas por las borrascas, que algunos municipios están recibiendo 700.000 euros, 1 millón, 2 millones de euros. ¿Y sabe usted por qué? Porque Peñarroya no estaba en el anexo 5 de la convocatoria, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento cuando no está en ese anexo? Presentar alegaciones. Explicar que sí se ha visto afectada por las fuertes lluvias, pero como no trabajan, pues ha perdido el Ayuntamiento de Peñarroya, por la culpa de la señora Paterna y el Partido Popular, mucho dinero que nos serviría para mejorar nuestras calles, por ejemplo, que buena falta le hace. Estas familias no realizan el mantenimiento de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestros parques. Son los responsables de que cada día haya más inseguridad en nuestro pueblo, de que haya menos policías en la calle. Son los que no tienen ningún proyecto político, los que no gestionan el ayuntamiento y lo peor de todo, ¿sabe usted lo que es? Que no dan la cara. No atienden a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. ¿Cuándo se ha visto que un alcalde no atiende a sus vecinos? Los que no tienen la valentía, no para no mirarme a mí los ojos, para no mirarle a los ojos a los vecinos de Peñarroya y pedirles disculpas por cómo tienen abandonado y destrozado nuestro municipio. Y este es nuestro, más que análisis, del pleno pasado del mes de mayo. Pero viendo que todavía tenemos tiempo... Quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, lo que sí te sacamos en conclusión, que ahora vamos a ir, Juan Luis, pero un mes por delante. Quiero decir con esto, porque, por ejemplo, en el mes pasado preguntamos si se iba a adelantar la piscina, cuando salía a licitación lo del kiosco, y resulta que nos van a dar respuesta
en el próximo pleno, el día 26 de junio, cuando ya la piscina tiene que estar abierta. Entonces, por eso digo que a partir de ahora, pues en el siguiente pleno, quizás preguntemos por la feria de agosto, o cuando llegue septiembre preguntaremos por diciembre, porque es la única manera de más o menos entender a ver por dónde van pues, a salir. ¿Cómo estamos actuando? Usted nos sigue en redes sociales, que hay un problema con los vecinos de un barrio, vamos allí, le indicamos el trabajo que tienen que hacer. Claro ejemplo en Vistalegre Alto. Que el parque carbonífera está completamente abandonado y no lo mantiene. Pues nos presentamos allí, le enseñamos cómo está y después lo limpia. Por desgracia es así como tenemos que actuar ante estos concejales, ante este de gobierno municipal que no tiene capacidad para gestionar, pero tampoco quiere gestionar el ayuntamiento de Peñarroya. Es triste, pero el próximo 20 de junio abren la piscina municipal y no sabemos qué sorpresa nos llevaremos este año. ¿Y de quién será la culpa? ¿De quién será la culpa? ¿De los técnicos? ¿Será la culpa del encargado de los trabajadores, de los jardineros? ¿Será también culpa mía? ¿Será del señor del Río? ¿O será culpa de usted? Eso es lo que tenemos, por desgracia, en nuestro pueblo. Un equipo de gobierno que no trabaja, que va a los actos, a los eventos con los colectivos obligados y que desde luego, y tiene que quedar bien claro, no tienen capacidad para gestionar nuestro pueblo. Bueno, pues hasta aquí el repaso del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Peñarroya de Pueblo Nuevo. Emplazamos tanto a Víctor Pedrosa como a Juanjo del Río al próximo mes para analizar antes de las vacaciones lo que será el pleno ordinario del mes de junio, gracias a los dos componentes del Grupo Socialista.